Imagínense esto. Es una tarde de invierno de 1889. La nieve cae suavemente sobre la campiña de Buckinghamshire, espolvoreando los árboles desnudos que bordean el largo camino de grava. En la cima de una colina que no debería existir, que fue literalmente construida, piedra a piedra, tierra a tierra, para crear esta misma vista, un castillo se alza contra el cielo que se oscurece. Waddesdon Manor. 300 habitaciones. Torres renacentistas francesas. La luz dorada se derrama desde los altos ventanales sobre los cuidados jardines que se extienden hasta el bosque artificial. Dentro, en habitaciones revestidas de porcelana de Sèvres y alfombras de Savonnerie, el príncipe de Gales ríe. A su alrededor, los aristócratas más poderosos de Gran Bretaña beben vino de cristal que cuesta más de lo que ganan sus cocheros en un año. Sirvientes que nunca verás, más de 100, se mueven por pasillos ocultos, suben por escaleras traseras, atraviesan túneles que los mantienen invisibles. Llevan bandejas de plata, atizan fuegos, existen en un mundo paralelo, un piso más abajo, a una puerta de distancia, siempre presentes, nunca reconocidos. El hombre que construyó todo esto se encuentra ligeramente apartado de sus invitados. El barón Ferdinand de Rothschild, coleccionista, esteta, uno de los hombres más ricos de Gran Bretaña. Ha trabajado 15 años para este momento, para que el príncipe esté en su casa, para que las antiguas familias coman en su mesa. Ha gastado una fortuna que haría llorar a los multimillonarios modernos. Ha movido montañas, literalmente. Pero esto es lo que necesitas entender. Él sabe que todavía se ríen de él. Detrás de las sonrisas, detrás de las invitaciones de fin de semana que ahora aceptan, él lo sabe. Las caricaturas en los periódicos lo dejan bastante claro. Los rumores en otras fiestas, a las que no está invitado. La crueldad despreocupada de una sociedad que le quita su dinero, duerme en su cama, bebe su vino y aún lo considera extranjero. Aún lo considera otro. Esta es una historia sobre lo que el dinero puede y no puede comprar. Se trata de un hombre que intentó construir un sentido de pertenencia con piedra, oro y belleza. Que pensó que si recolectaba lo suficiente, construía lo suficientemente alto y recibía con la suficiente brillantez, finalmente podría estar a salvo. Finalmente, en casa. Trata sobre una familia que sobrevivió siglos de persecución al volverse indispensable, al convertirse en banqueros de reyes y cáiseres, y descubrió que la riqueza no es lo mismo que la seguridad, que la aceptación siempre es condicional, que ni siquiera un castillo en la cima de una colina puede protegerte cuando el mundo decide que eres el enemigo. Y se trata de las 100 personas invisibles que hicieron posible el sueño. Los sirvientes que vivían en el sótano. Los obreros que murieron construyendo la fantasía. El ejército silencioso cuyos nombres nunca conoceremos, que cargó con el peso del anhelo de legitimidad de alguien más. Si te atraen las historias que desvelan el glamour del dinero antiguo y revelan el coste humano subyacente, el dolor, la desesperación, los tratos imposibles que la gente hace con el poder, quédate conmigo. Dale like a este video. Suscríbete. Cuéntame en los comentarios, ¿es posible comprar el sentido de pertenencia? Descubrámoslo. Para entender a Waddesdon, hay que comprender el origen de Ferdinand. No solo geográficamente, aunque nació en París en 1839 y se crió entre las grandes casas Rothschild de Europa, sino también emocionalmente, psicológicamente. Hay que comprender lo que significaba ser un Rothschild en el siglo XIX. La familia había logrado lo imposible. En 3 generaciones, habían pasado del gueto de Frankfurt, donde Mayer Amschel Rothschild regentaba una pequeña tienda de monedas, a ser la dinastía bancaria más poderosa del mundo. 5 hijos, 5 ciudades: Londres, París, Viena, Nápoles, Frankfurt. Una red capaz de mover dinero más rápido que cualquier gobierno, que financiaba guerras y revoluciones, que forjaba y destruía imperios. Eran brillantes, eran necesarios, y eran odiados. El antisemitismo no era un prejuicio marginal en la Europa del siglo XIX. Era ambiental, estructural. Estaba presente en las caricaturas políticas que representaban a los banqueros judíos como arañas que controlaban el mundo. Estaba presente en las leyes que restringían dónde podían vivir los judíos y qué profesiones podían ejercer. Estaba presente en el desprecio indiferente de los aristócratas que pedían dinero prestado a los Rothschild para salvar sus patrimonios y luego se negaban a que los Rothschild se casaran con sus hijas. La estrategia familiar fue cuidadosa y deliberada. Casarse dentro de la familia,
primos con primos, para mantener la fortuna consolidada y evitar la humillación del rechazo. Volverse indispensable para el poder. Si eres a quien los reyes llaman cuando necesitan dinero, no pueden destruirte por completo. Construir cosas hermosas. Patrocinar las artes. Ser tan culto, tan refinado, tan generoso que, con el tiempo, tal vez, olviden que eres judío. Ferdinand absorbió todo esto. La riqueza, el miedo, la necesidad de demostrar constantemente que merecías existir en espacios que te consideraban un intruso. Y entonces, en 1865, su mundo se hizo añicos. Se casó con su prima Evelina. Ella tenía 18 años. Inteligente, apasionada por las reformas sociales, ya trabajaba para mejorar las viviendas de los pobres de Londres. Eran felices, al parecer, genuinamente felices, algo poco común en los matrimonios dinásticos. Y entonces ella se quedó embarazada. Dar a luz era peligroso en 1866, incluso con los mejores médicos que el dinero podía comprar. Incluso en una mansión de Piccadilly con todas las ventajas que la riqueza podía ofrecer. Evelina murió. El bebé murió. Fernando tenía 27 años. ¿Qué haces cuando eres uno de los hombres más ricos del mundo y el dinero no puede salvar lo único que importa? Fernando no se volvió a casar. Se apartó de la banca. Sus hermanos podían manejar el imperio. Viajó. Y empezó a coleccionar. No por casualidad. No como afición. Coleccionaba con la intensidad de quien intenta llenar un vacío inabarcable. Pinturas renacentistas. Esmaltes de Limoges. Porcelana de Sèvres. Alfombras de Savonnerie. Muebles que habían pertenecido a María Antonieta. Libros. Manuscritos. Armas y armaduras. Cualquier cosa bella. Cualquier cosa rara. Cualquier cosa que suspirara por la permanencia en un mundo que le había enseñado que nada perdura. Sus familiares estaban preocupados. Decían que su coleccionismo era obsesivo. Y no se equivocaban. Pero Fernando tenía un plan. Construiría algo que no pudiera morir. En 1874, Ferdinand compró una finca en Buckinghamshire. Lodge Hill la llamaban. Solo que no había cabaña. Solo una colina. Una colina desnuda y ventosa, cubierta de matorrales y arcilla, sin árboles, sin encanto, sin ninguna razón aparente para que un hombre con buen gusto la eligiera. Pero Ferdinand vio algo que nadie más vio. Vio altura. Vio visibilidad. Vio un lugar donde se podía construir algo que dominaba el paisaje, que se anunciaba a kilómetros de distancia, que no podía ignorarse. ¿Y si la colina no fuera lo suficientemente alta, lo suficientemente espectacular? Entonces la harías más alta. Esto no es una metáfora. Fernando mandó literalmente remover tierra, amontonar tierra, remodelar la topografía de Inglaterra para crear el escenario teatral que él imaginaba. Cientos de trabajadores, miles de toneladas de tierra. Construyeron carreteras donde no las había. Excavaron cimientos en laderas que se les resistían a cada paso. Y luego comenzaron a construir el castillo. No una casa de campo inglesa. No una mansión georgiana, ni un estilo neotudor, ni ningún otro que le permitiera integrarse en el panorama de la aristocracia británica. No. Fernando quería lo francés. Quería el Renacimiento. Quería el tipo de arquitectura que proclamaba la riqueza ancestral, la cultura ancestral, la legitimidad ancestral, aunque la fortuna de su familia fuera reciente, aunque nunca viviría en Francia, aunque el objetivo principal fuera ser aceptado en Inglaterra. Pero esa es la contradicción fundamental de Wat Desdon. No, es un palacio francés en la campiña inglesa, construido por un judío austro-británico que intentaba demostrar que pertenecía a un pueblo que nunca lo dejaría entrar del todo. Es una declaración de confianza que también es una confesión de inseguridad. El arquitecto fue Gabriel Hippolyte Destailleur, quien había diseñado mansiones para otros Rothschild en Francia. El estilo era el de los castillos del Valle de Loira. Piensen en Chambord, Blois, esos castillos de cuento de hadas que los reyes franceses construyeron durante el Renacimiento. Techos empinados, buhardillas ornamentadas, torres, balaustradas, piedra que brillaba con un dorado color miel al sol. Durante 15 años, Wat Desdon consumió la vida de Fernando y su fortuna. La construcción fue una pesadilla de ingeniería. Recuerden, no se trataba de un terreno llano en una ciudad con infraestructura. Era la cima de una colina en la zona rural de Buckinghamshire en la década de 1870. Todo tuvo que ser transportado hasta la cima. Piedra de Bath, madera de quién sabe dónde,
mármol, vidrio, los mecanismos de calefacción central, tecnología de vanguardia que la mayoría de las fincas inglesas no tenían, fontanería que realmente funcionara. Usaban un tranvía de vapor para arrastrar materiales por la pendiente. Un tranvía de vapor. En los campos de Buckinghamshire, los lugareños observaban con incredulidad cómo este millonario extranjero literalmente industrializaba su campo para construir su fantasía. Y Fernando no solo quería una casa, quería un paisaje, un mundo entero. Mandó plantar decenas de miles de árboles. Árboles maduros, no retoños, porque no tenía tiempo para esperar a la naturaleza. Usaron una carreta especialmente diseñada, tirada por yuntas de caballos de tiro percherones, bestias enormes importadas de Francia, para trasladar los árboles adultos a su lugar. Era un espectáculo. Era absurdo. Era un hombre con recursos infinitos que se negaba a aceptar cualquier limitación, ni siquiera la del tiempo. Los lugareños lo creían loco. Los periódicos se burlaban de él. Pero Ferdinand no se detuvo. Dentro, llenó Waddesdon con su colección. Aquí es donde los años de adquisición obsesiva dieron sus frutos. Una tras otra, llena de tesoros. Pinturas de Reynolds, Gainsborough, Rubens. Muebles que habían pertenecido a reinas francesas. Porcelana cuyo valor por pieza superaba el que la mayoría de la gente ganaba en un año. Tapices de gobelinos. Relojes. Cajas de rapé. Libros encuadernados en cuero y dorado. Cada objeto era una declaración. Cada habitación, un argumento cuidadosamente seleccionado. Tengo gusto. Tengo cultura. Entiendo la belleza y la historia tan bien como cualquier duque o príncipe. Pertenezco aquí. Pero esto es lo que distingue a Waddesdon de otros monumentos de la Edad Dorada al ego. Fernando tenía buen gusto. No se trataba solo de un consumo ostentoso. Era un auténtico erudito, un coleccionista serio. Las cosas que compraba eran dignas de un museo, escogidas con conocimiento y cuidado. Si visita Waddesdon hoy, los historiadores del arte aún estudian su colección. Es legítimo. Y aún así, también era actuación. Era una armadura. Era una jaula dorada que él mismo construyó, intentando protegerse de una hostilidad que ninguna belleza podía neutralizar por completo. Ahora hablemos de las personas que nunca se suponía que debías ver. Para administrar una casa como Waddesdon, hacerla parecer sencilla, organizar fiestas de fin de semana donde a la realeza y a los aristócratas se les servían comidas elaboradas, se les proporcionaban habitaciones perfectamente calefaccionadas y se les ofrecían todas las comodidades, se necesitaba un ejército. En su apogeo, Waddesdon empleó a más de 100 sirvientes, criadas, lacayos, cocineros, fregonas, mozos de cuadra, jardineros, un pueblo entero, todos trabajando para mantener la ilusión de que la riqueza es un lujo. Vivían en el sótano y el ático. Usaban escaleras separadas, estrechas y empinadas, ocultas tras paneles y puertas que los huéspedes no veían. Se despertaban antes del amanecer y trabajaban hasta después de la medianoche. No se les permitía ser vistos a menos que estuvieran sirviendo. Si una criada se encontraba con un huésped en un pasillo, debía mirar hacia la pared hasta que éste pasara. Piénsalo. En tu propio trabajo, tener que dar la cara para que tu superior social no tenga que reconocer tu existencia. Las habitaciones del servicio eran sencillas. Dormitorios compartidos. Calefacción mínima, mientras que las habitaciones de invitados de arriba contaban con calefacción central de última generación y radiadores en todas las habitaciones. Quienes hacían posible la comodidad no la recibían. ¿Y los salarios? Una empleada doméstica en Waddesdon podía ganar entre 12 y 20 libras al año. Compárese con el coste de una sola pieza de porcelana de Sèvres en el salón, cientos, a veces miles de libras. El trabajo que mantenía la casa en funcionamiento se valoraba en una fracción del coste de los objetos que la llenaban. Fernando no era inusualmente cruel para los estándares de su época. Eso es lo inquietante. Era normal. Así funcionaban los hogares ricos. La explotación era tan sistémica, tan aceptada, que era invisible para quienes se beneficiaban de ella. Pensó Fernando en las mujeres que fregaban suelos en sótanos fríos mientras él catalogaba sus esmaltes renacentistas. ¿Consideró el peso moral de gastar en arte lo que habría sido un dinero que cambiaría la vida de quienes cocinaban sus platos? No lo sabemos. El registro histórico prácticamente no menciona su relación con su personal, lo cual es en sí mismo una respuesta. No, importaban tan poco que no valía la pena registrar sus experiencias.
pero su labor lo hizo todo posible. Las fiestas deslumbrantes, las visitas reales, la fantasía de una elegancia sin esfuerzo. Nada de esto sucede sin ellos. Para 1889, Waddesdon estaba terminado, y Fernando finalmente consiguió lo que había estado buscando. El príncipe de Gales vino de visita. Alberto Eduardo, heredero del trono británico. El premio social definitivo. Si el futuro rey dormía en tu casa, comía en tu mesa y se reía de tus chistes, entonces ya habías llegado. Habías sido aceptado. El príncipe vino. De hecho, venía repetidamente. Le gustaba Waddesdon. Le gustaba el lujo, la comida, el vino, las partidas de caza en los cuidados terrenos de Ferdinand. Estaba feliz de disfrutar de la hospitalidad Rothschild. Pero aclaremos en qué consistía esta relación. El príncipe de Gales era un jugador y un glotón, perpetuamente endeudado, siempre buscando amigos adinerados que financiaran su estilo de vida. Los Rothschild, Ferdinand y sus parientes, eran útiles. Organizaban fiestas espectaculares. Prestaban dinero. Eran divertidos. Pero Fernando nunca fue verdaderamente uno de ellos. El príncipe asistía a fiestas en Waddesdon y luego a fiestas en otras fincas donde Fernando no estaba invitado. Aceptaba el dinero y la hospitalidad de los Rothschild y luego se reía de chistes antisemitas en clubes donde los judíos no tenían acceso. La aristocracia británica de finales del siglo XIX tenía un talento peculiar para arrebatarte el dinero mientras se burlaba de tu origen. Se casaban con herederas estadounidenses para salvar sus propiedades y luego se burlaban de la vulgaridad estadounidense. Pedían préstamos a banqueros judíos y luego se quejaban de la influencia judía. Pasaban el fin de semana en Waddesdon y luego volvían a casa a leer periódicos que publicaban caricaturas brutalmente antisemitas sobre los Rothschild controlando las finanzas mundiales. Fernando lo sabía. No era ingenuo. Leía los periódicos. Veía las caricaturas, grotescas caricaturas de banqueros judíos con narices aguileñas, agarrando bolsas de dinero, manipulando los hilos de los gobiernos. Sabía que, por muy perfecto que fuera su gusto, por muy refinados sus modales, por muy espectacular que fuera su castillo, siempre habría un sector de la sociedad que lo consideraría extranjero, peligroso otro. Y aún así, siguió actuando, siguió presentando, siguió intentándolo. ¿Por qué? ¿Qué impulsa a un hombre a invertir 15 años y una enorme fortuna en la construcción de un monumento a la pertenencia, sabiendo que ésta siempre estará incompleta? Quizás porque una aceptación parcial es mejor que ninguna. Quizás porque la alternativa, retirarse por completo, se siente como una rendición. Quizás porque cuando tu familia ha pasado generaciones luchando por salir de los guetos, demostrar que mereces respeto se convierte no solo en una ambición personal, sino en una obligación ancestral. O quizás, al final, Ferdinand construyó Waddesdon no para ellos, sino para sí mismo. Un lugar donde pudiera estar rodeado de belleza, de objetos que susurraban permanencia y significado. Un lugar donde el dolor que lo había moldeado, la muerte de Evelina, la niña que nunca vivió, pudiera albergarse en algo que perdurara más allá de su dolor. Las fiestas de fin de semana en Waddesdon se volvieron legendarias. Ferdinand era un anfitrión meticuloso. Las listas de invitados eran cuidadosamente seleccionadas, aristócratas, políticos, escritores, artistas, siempre con la mira puesta en combinar la inteligencia con el prestigio social para hacer las cosas interesantes sin comprometer la comodidad de nadie. Las comidas fueron elaboradas. Múltiples platos, chefs franceses, vino de los viñedos Rothschild, comida presentada con un arte que rozaba la arquitectura. Todo en su punto, todo elegante. Después de cenar, los invitados podían recorrer la colección. A Fernando le encantaba mostrar sus tesoros, explicar su historia, la historia detrás de cada adquisición. O jugaban a las cartas, o se sentaban en la sala de fumadores, al menos los hombres, a hablar de política y negocios mientras los puros ardían lentamente y el brandy brillaba en el cristal. Las mujeres, siempre cuidadosamente vigiladas, siempre sorteando las complejas reglas del decoro victoriano, se retiraban al salón. Admiraban la porcelana, charlaban, celebraban los elaborados rituales sociales que mantenían las barreras de clase mientras pretendían trascenderlas. Y durante todo aquello, unas manos invisibles lo mantenían todo en marcha. Los fuegos se avivaban, las camas se preparaban, las botas se lustraban, los mensajes se entregaban. Los sirvientes se movían por pasillos ocultos, un mundo paralelo que se cruzaba con el visible solo en los momentos de servicio.
Fernando lo orquestó todo. Era, según todos los indicios, un anfitrión atento sin ser autoritario, culto sin ser pretencioso. Sus invitados, en general, lo apreciaban. Algunos lo respetaban sinceramente. Pero el respeto no es lo mismo que la igualdad. Querer a alguien no es lo mismo que considerarlo igual. Y el mundo fuera de las puertas de Waddesdon lo dejó muy claro. En la década de 1890, los periódicos y revistas británicos estaban repletos de imágenes e historias sobre los Rothschild. No todas eran explícitamente hostiles. La familia era demasiado poderosa y útil como para ser atacada directamente. Pero el trasfondo siempre estuvo presente. Las caricaturas políticas mostraban a los financieros judíos como titiriteros, controlando a políticos y monarcas. Las novelas y obras de teatro presentaban personajes Rothschild apenas disimulados, a menudo retratados como vulgares, obsesionados con el dinero y carentes de verdadero refinamiento. Incluso cuando se elogiaba a la familia, a menudo se hacía con un lenguaje que enfatizaba su extranjería, su diferencia. Fernando coleccionaba arte y entretenía a príncipes, pero en la cultura popular, los Rothschild eran un símbolo de todo lo que los ansiosos victorianos temían del capitalismo moderno. Dinero sin raíces, redes internacionales más allá del control nacional, poder sin legitimidad tradicional. No importaba que la familia hubiera vivido en Gran Bretaña durante generaciones. No importaba que hubieran financiado los esfuerzos bélicos británicos, apoyado organizaciones benéficas británicas y empleado a cientos de trabajadores británicos. Seguían siendo otro, todavía sospechoso. Y luego estaba el antisemitismo cotidiano y casual. Los clubes que no admitían judíos. Los círculos sociales que permanecían cerrados. La forma en que la gente aceptaba tu invitación, pero nunca correspondía del todo. Las sutiles jerarquías que el dinero no podía comprar. Fernando sintió todo esto. ¿Cómo no? Era sensible, culto, profundamente consciente de las dinámicas sociales. El castillo en la colina fue su respuesta, una fortaleza de belleza y cultura que decía, pertenezco. Mi gusto es impecable. Mi hogar es más grande que el tuyo. No puedes ignorarme. Pero las fortalezas tienen una forma de recordarte porque fue necesario construirlas en primer lugar. Durante la década de 1890 y principios de 1900, Ferdinand vivió en Waddesdon en una especie de frágil equilibrio. Tenía su colección, celebraba sus fiestas, contaba con el respeto de académicos y artistas que apreciaban lo que había construido. Recibía las visitas del príncipe, que si bien no eran amistad, al menos parecían aceptación desde la distancia. Viajó mucho, a París, Viena, por toda Europa, pero siempre regresaba a Waddesdon. Era su creación, su monumento, en cierto modo, su prisión. Nunca se volvió a casar. Nunca tuvo hijos. La línea que debería haber continuado entre él y Evelina terminó con la muerte de ella. En cambio, lo volcó todo en objetos, en habitaciones, en una casa que lo sobreviviría. ¿Le trajo paz? No lo sabemos. El registro histórico muestra a un hombre cortés, generoso y culto. No nos muestra sus momentos privados. Su soledad. Sí, en el silencio tras la partida de los invitados, alguna vez se preguntó si algo de aquello, la construcción, la colección, la actuación, había merecido la pena. Lo que sí sabemos es esto: él creía que estaba construyendo algo permanente, un legado perdurable, un lugar que resguardaría el nombre y los logros de su familia de las tormentas de la historia. No tenía idea de lo que venía. Ferdinand de Rothschild falleció en 1898, sin ver jamás lo que perduraría de su creación. Dejó Waddesdon a su hermana Alice, quien continuó su visión, manteniendo la casa, la colección y las representaciones de refinada elegancia. Durante un tiempo, el mundo que había construido pareció seguro. Y entonces, en 1914, todo se hizo añicos. La Primera Guerra Mundial no fue solo una guerra. Fue el colapso de todo el orden mundial en el que familias como los Rothschild habían operado durante un siglo. Los grandes imperios, británico, alemán, austrohúngaro, ruso, se desgarraron mutuamente. Y los Rothschild, que habían amasado su fortuna con su internacionalidad y con sucursales en todas las grandes capitales, se encontraron repentinamente en bandos opuestos de un conflicto que exigía una lealtad nacional absoluta. Piensa en la situación imposible. Eres una familia de banqueros con miembros en Londres, París, Viena y Frankfurt. Tus primos son ciudadanos de países que ahora intentan matarse entre sí. ¿Dónde está tu lealtad?
¿Cómo te enfrentas a una guerra que considera el internacionalismo una traición? Los Rothschild británicos apoyaron a Gran Bretaña. Los Rothschild franceses apoyaron a Francia. Los Rothschild austriacos, bueno, su situación se volvió cada vez más precaria a medida que el imperio se derrumbaba. El sistema ordenado de matrimonios mixtos y cooperación internacional que había protegido a la familia durante generaciones, de repente los convirtió en sospechosos en todas partes. ¿Y los sirvientes de Waddesdon? Los jardineros, los lacayos, los hombres que habían mantenido la fantasía del lujo sin esfuerzo, fueron a la guerra. Se alistaron o fueron reclutados. Estuvieron en las trincheras en Francia y Bélgica. Y muchos de ellos nunca regresaron. No conocemos todos sus nombres. Los registros históricos no conservan las historias individuales de los hombres de clase trabajadora que murieron en el lodo del Somme o de Passchendaele. Pero sabemos que Waddesdon, como todas las grandes casas de Gran Bretaña, envió a su personal a morir por un país que les había dado salarios mínimos y vidas invisibles a cambio de su trabajo. La casa en sí sobrevivió a la guerra, pero cambió. Menos sirvientes, menos grandeza. La fácil suposición de permanencia que había caracterizado la era de Fernando había desaparecido, reemplazada por una creciente conciencia de que el viejo orden se estaba muriendo. Alice murió en 1922. Waddesdon pasó a su sobrino James, y el mundo seguía cambiando bajo sus pies. En las décadas de 1920 y 1930, el antisemitismo en Europa dejó de ser un zumbido de fondo y se convirtió en un rugido. Los Rothschild siempre habían sido blanco de teorías conspirativas, banqueros internacionales, financieros judíos, los supuestos titiriteros de la política mundial. Pero después de la Primera Guerra Mundial, con el colapso de las economías y la fractura de las democracias, esas teorías conspirativas se transformaron en algo más siniestro y peligroso. En Alemania, los nazis convirtieron a los Rothschild en un símbolo central de su mitología antisemita. Banqueros judíos supuestamente se beneficiaban de la guerra mientras soldados alemanes bondadosos morían. Conspiraciones internacionales contra la nación alemana. La propaganda era despiadada, implacable y cada vez más extendida. No se trataba de política marginal. Era un movimiento que ganaba fuerza en toda Europa, reescribiendo las reglas, decidiendo quiénes pertenecían y quiénes debían ser eliminados. Los Rothschild austriacos observaban con creciente horror el deterioro de la situación política. En 1938, tras el Anschluss, la anexión de Austria por parte de Alemania, los nazis tomaron el Palacio Rothschild en Viena. Arrestaron al barón Louis von Rothschild, lo retuvieron durante un año y solo lo liberaron después de que la familia pagara un enorme rescate y entregara sus propiedades austriacas. En Francia, las propiedades de los Rothschild fueron confiscadas tras la invasión nazi de 1940. Obras de arte saqueadas. Casas ocupadas por oficiales alemanes. La familia se dispersó. Quienes pudieron huyeron a Gran Bretaña, Estados Unidos, donde quiera que encontraran seguridad. Y de repente, la posición de Waddesdon cambió. Ya no era solo un monumento al deseo de aceptación de un hombre. Se convirtió en un refugio, un símbolo de supervivencia. James de Rothschild, quien heredó Waddesdon, se unió a las fuerzas británicas. Sirvió en Francia, fue evacuado en Dunkerque y pasó los años de la guerra lejos de la casa que amaba. ¿Y Waddesdon? Sirvió a la nación. El gobierno británico lo utilizó para almacenar tesoros de la Galería Nacional. Pinturas de Tiziano, Rembrandt, Velázquez, obras de arte invaluables evacuadas de Londres para protegerlas del Blitz. Estaban ocultas en las habitaciones de Waddesdon, las mismas que Ferdinand había llenado con su propia colección, y que ahora albergaban el patrimonio artístico de una nación que nunca lo había aceptado plenamente. Hay una dolorosa ironía en ello. Los Rothschild habían pasado generaciones intentando demostrar su identidad británica, intentando ganarse la aceptación mediante la riqueza, la cultura y el servicio. Y, al final, lo que aseguró el lugar de Waddesdon en la historia británica fue su utilidad en la guerra contra un régimen que pretendía exterminar a los judíos. La casa sobrevivió intacta a la guerra. Ninguna bomba cayó sobre la zona rural de Buckinghamshire. Pero la familia pagó un precio. Parientes asesinados en campos de concentración. Propiedades por toda Europa confiscadas, saqueadas y destruidas. La red internacional que había sido su fuerza durante un siglo, destrozada por las fronteras, la violencia y el genocidio. Cuando James regresó después de la guerra, Waddesdon seguía en pie, seguía siendo hermoso, pero el mundo para el que había sido construido había desaparecido.
Esto es lo que Ferdinand nunca entendió, no podría haber entendido. Ninguna cantidad de dinero compra seguridad permanente. Puedes construir un castillo en una colina. Puedes llenarlo de arte invaluable. Puedes hospedar príncipes, cautivar a aristócratas y demostrar un gusto impecable. Y nada de esto te protege cuando el mundo decide que eres el enemigo. Los Rothschild sobrevivieron, como familia, como institución financiera, porque eran ingeniosos, porque tenían conexiones internacionales, porque podían huir. Pero sobrevivieron como refugiados, como blancos, como personas cuya riqueza los hacía visibles, por lo tanto, vulnerables. Waddesdon se alza como un monumento a esa contradicción. Es hermoso. Es realmente impresionante. La colección es digna de un museo. La arquitectura es deslumbrante. Ferdinand logró construir algo que perduraría. Pero no pudo construir lo que realmente quería: pertenencia, seguridad. Una garantía de que la riqueza equivale a seguridad. La misma sociedad que aceptó su hospitalidad también toleró, y en ocasiones fomentó, el antisemitismo que finalmente culminaría en genocidio. El príncipe de Gales que había visitado Waddesdon, su nieto, reinaría durante el Holocausto. Esto no significa que todos fueran igualmente cómplices. Muchos británicos arriesgaron sus vidas para oponerse al fascismo. Pero las estructuras que permitían prejuicios casuales, que trataban a los judíos como eternos forasteros, incluso cuando habían sido ciudadanos durante generaciones, tuvieron consecuencias. Fernando construyó Waddesdon como prueba de valía, como argumento de que los Rothschild merecían ser aceptados. Y la historia respondió: la valía no importa cuando la intolerancia está en auge. Cuando James de Rothschild regresó a Waddesdon después de la Segunda Guerra Mundial, se enfrentó a una pregunta que enfrentaba todo propietario de una gran propiedad en la Gran Bretaña de la posguerra. ¿Y ahora qué? El mundo había cambiado radicalmente. La clase servil que había hecho posibles casas como Waddesdon estaba desapareciendo. Los jóvenes tenían ahora otras opciones. No querían pasarse la vida en la miseria sirviendo a los ricos. Los impuestos habían aumentado drásticamente para financiar la guerra y el nuevo estado de bienestar. Mantener un castillo de 300 habitaciones en la cima de una colina se estaba volviendo financieramente insostenible incluso para los Rothschild. Y quizás aún más importante, la claridad moral de la lucha contra el fascismo había transformado el debate nacional sobre las clases sociales y los privilegios. Gran Bretaña estaba construyendo una sociedad diferente. El Servicio Nacional de Salud, NHS, una educación ampliada, una red de seguridad social. El antiguo orden de aristócratas y sirvientes, de riqueza heredada que se traducía directamente en poder, estaba siendo cuestionado de maneras nunca antes vistas. James podría haber vendido Waddesdon, desmembrarla, vender la colección pieza por pieza para pagar los impuestos de sucesión, dejar que la casa se convirtiera en apartamentos, un hotel o lo que los promotores inmobiliarios quisieran. Muchas grandes fincas siguieron ese camino en la posguerra, hermosas casas demolidas o desmanteladas porque nadie podía permitirse conservarlas enteras. Pero James tomó una decisión diferente. En 1957, legó Waddesdon al National Trust, asegurándose de que se conservara y abriera al público. No lo hizo solo por altruismo. Ofrecía ventajas fiscales y la familia mantenía cierta conexión a través de una fundación gestora. Pero el efecto fue radical. Waddesdon dejaría de ser un palacio privado. Se convertiría en un lugar donde cualquiera podría recorrer las habitaciones que Ferdinand había construido, contemplar la colección que había reunido y experimentar la belleza que había creado. Lo invisible se haría visible. Lo privado se haría público. El monumento al anhelo de aceptación de un hombre se transformaría en un recurso cultural compartido. Durante décadas, tras convertirse en propiedad del National Trust, Waddesdon se presentó tal como Ferdinand hubiera deseado, como un testimonio del buen gusto y la cultura, una hermosa colección en un entorno privilegiado. Las visitas se centraban en el arte, la arquitectura y los huéspedes ilustres que lo habían visitado. Los sirvientes apenas aparecieron en la narración, pero a finales del siglo XX, historiadores y personal del National Trust comenzaron a cambiar eso. Empezaron a investigar a las personas que realmente habían hecho funcionar Waddesdon. Revisaron libros de contabilidad, registros de empleo y datos del censo. Entrevistaron a los descendientes de los sirvientes que trabajaron allí. Descubrieron el mundo paralelo que existía bajo las escaleras. Y comenzaron a contar esa historia a los visitantes. Ahora, al recorrer Waddesdon, se ven ambos mundos.
Se recorren las grandes estancias. Sí, pero también se ven las dependencias del servicio, los estrechos pasillos, los pequeños dormitorios, las campanas que los llamaban al servicio. Se aprenden sus nombres, de dónde venían, cuánto cobraban. Se ven fotografías de personas reales que fregaban suelos, servían comidas y mantenían viva la fantasía. No se trata de vilipendiar a Fernando ni a los Rothschild en particular. Se trata de honestidad, de reconocer que todo monumento a la belleza y la cultura construido por los ricos se basa en el trabajo ajeno, que la elegancia sin esfuerzo del pasado requería un esfuerzo inmenso, un esfuerzo que se mantuvo deliberadamente oculto. La interpretación actual de Waddesdon no se esconde ante preguntas incómodas. ¿Cuánto ganaban los sirvientes? ¿Cómo se comparaban sus vidas con el lujo que mantenían? ¿Qué les ocurrió durante las guerras? Las visitas abordan estas preguntas de maneras impensables cuando la casa aún era privada. La interpretación moderna de Waddesdon también aborda algo que Ferdinand no pudo: el antisemitismo que moldeó toda su experiencia. El museo ahora incluye exposiciones sobre los prejuicios que sufrieron los Rothschild, las caricaturas políticas, las teorías conspirativas, la exclusión social, la persecución que culminó en el Holocausto. Este es un trabajo delicado. ¿Cómo contar una historia sobre un privilegio extraordinario? Un hombre que pudo permitirse construir un castillo y coleccionar obras de arte invaluables, y al mismo tiempo reconocer el sufrimiento y la discriminación reales. ¿Cómo sostener ambas verdades? Que los Rothschild poseían un inmenso poder y riqueza, y que también eran vulnerables a un odio del que la riqueza no podía protegerlos. El enfoque actual de Waddesdon consiste en presentar la complejidad. Decir, Ferdinand intentaba construir un sentido de pertenencia en una sociedad que jamás se lo concedería plenamente. Contaba con recursos que la mayoría de la gente no podía imaginar, pero también experimentó prejuicios que moldearon cada decisión que tomó. Ambas cosas son ciertas. Ambas son importantes. La casa exhibe propaganda antisemita de la época junto a los hermosos objetos que Ferdinand coleccionaba, obligando a los visitantes a confrontar el contexto. Es imposible admirar la porcelana de Sèvres sin comprender también la hostilidad que llevó a Ferdinand a sentir la necesidad de demostrar su valía mediante tales adquisiciones. Este enfoque ha sido controvertido. Algunos visitantes se quejan de que centrarse en el antisemitismo o en las condiciones de los sirvientes arruina la belleza y politiza lo que debería ser una agradable excursión. Otros argumentan que la interpretación es insuficiente y que los Rothschild aún reciben demasiada compasión dada su riqueza. Pero diría yo, es el valor de lugares como Waddesdon en el siglo XXI. Se convierten en espacios donde podemos tener conversaciones incómodas sobre clase, riqueza, pertenencia y poder. Donde podemos reconocer tanto la belleza como la injusticia, tanto los logros como la explotación. Donde la historia deja de ser simple. Pasee ahora por Waddesdon y experimentará capas de contradicción que lo hacen más interesante que cualquier simple celebración de la riqueza o cualquier condena directa. Verás arte extraordinario. El gusto de Ferdinand era genuino, su colección digna de un museo. La belleza es real, el valor cultural legítimo. Pero también aprenderás sobre el costo, los sirvientes que lo mantuvieron, el dolor que impulsó a Ferdinand a construirlo, el antisemitismo que enfrentó, los familiares asesinados en el Holocausto, la complejidad moral de un monumento construido por personas que eran a la vez privilegiadas y vulnerables. La casa ahora acoge eventos, bodas, conciertos, mercados navideños. La gente común celebra momentos importantes en las habitaciones donde Fernando antaño entretenía a los príncipes. Los niños corren por los jardines creados por un hombre que perdió a su propio hijo. Las capas de significado se acumulan, a veces de forma incómoda. Y quizás ese sea el punto. Waddesdon no es un cuento moral con una lección clara. Es un recordatorio de que los seres humanos somos complejos, que podemos ser víctimas y beneficiarios de sistemas injustos, que la belleza no borra el daño, pero el daño tampoco niega la belleza. Fernando quería construir algo permanente, un legado, una prueba de valía. Lo logró, pero no como lo imaginó. Waddesdon perdura no como prueba de que los Rothschild merecían aceptación, sino como evidencia de lo que la gente hace cuando se le niega la aceptación. Es un monumento al anhelo, a las cosas imposibles que intentamos construir cuando nos dicen que no pertenecemos. Y quizás, al hacerse público, al abrir sus puertas a todos, al contar la historia completa, bella y fea,
Privilegiada y perseguida, Waddesdon finalmente alcanzó un sentido de pertenencia que Ferdinand nunca experimentó. No porque demostrara que los Rothschild merecían un lugar en la sociedad, sino porque se convirtió en parte de la historia compartida, parte de cómo nos entendemos a nosotros mismos. Hay una razón por la que esta historia resuena ahora, en el siglo XXI, de una manera que tal vez no hubiera resonado hace 30 años. Vivimos otra edad dorada, otro periodo de extrema concentración de la riqueza, donde los multimillonarios se construyen monumentos, cohetes espaciales, superyates del tamaño de buques de guerra, islas privadas, campus tecnológicos que funcionan como ciudades autónomas, donde la brecha entre los ultrarricos y el resto se amplía cada año. Y nos planteamos las mismas preguntas que Ferdinand enfrentó. ¿Qué compra la riqueza? ¿Qué no compra? ¿Hay alguna cantidad de dinero que te dé seguridad? ¿Algún nivel de logro que te gane aceptación? ¿O hay dinámicas de clase, raza, etnia, poder, que el dinero no puede superar? Fernando construyó Waddesdon intentando demostrar que pertenecía a su lugar. Los multimillonarios de hoy construyen monumentos diferentes, pero a menudo con motivaciones similares, demostrando que son visionarios, no solo ricos, demostrando que son cultos, no vulgares, demostrando que merecen su riqueza, que se la han ganado, que son diferentes de los antiguos magnates ladrones. Y la sociedad responde con la misma ambivalencia. Nos fascinan. Consumimos sus historias. Asistimos a sus instituciones culturales, usamos sus productos, trabajamos en sus empresas. Pero también tenemos resentimiento. Nos preguntamos si alguien merece tanta riqueza. Señalamos a los trabajadores que hacen funcionar sus imperios, los empleados de almacén, los trabajadores temporales, las personas cuyo trabajo es esencial pero invisible, como los sirvientes de Waddesdon. La historia de Ferdinand importa ahora porque es nuestra historia. Seguimos negociando la relación entre riqueza y poder, entre dinero y pertenencia, entre logros individuales y responsabilidad colectiva. ¿Qué dejas atrás? Fernando invirtió 15 años y una inmensa fortuna en la construcción de Waddesdon. Lo llenó de algunos de los mejores objetos de arte y decoración de Europa. Creó un paisaje, todo un mundo estético. Vertió su dolor, su ambición y su desesperada necesidad de aceptación en piedra, oro y belleza. Y funcionó, en parte. Waddesdon no sobrevivió. Sobrevivió a guerras, al colapso económico y a la disolución del orden social al que se había unido. Se ha conservado, abierto al público y visitado por cientos de miles de personas cada año. Pero el legado no es el que él pretendía. Quería que Waddesdon demostrara que los Rothschild eran cultos, refinados y dignos de la aceptación de la aristocracia británica. En cambio, se convirtió en evidencia de cómo esa aceptación siempre fue condicional. Siempre comprada, nunca dada libremente. Siempre condicionada a ser útil, nunca a ser igual. Quería ser recordado como coleccionista, esteta y mecenas de las artes. Y lo es. Pero también se le recuerda como un hombre marcado por el dolor y la discriminación, que intentaba construir seguridad a partir de los objetos. Quería que la casa fuera su triunfo. En cambio, es una incógnita. Una pregunta hermosa, inquietante y compleja sobre lo que nos debemos mutuamente, sobre lo que el dinero puede y no puede hacer, sobre quién tiene derecho a pertenecer y en qué condiciones. ¿Es eso un fracaso? ¿O es en realidad un legado más interesante que el simple triunfo? Pensemos en la parte incómoda por un momento. Ferdinand de Rothschild era, para los estándares de su clase y época, un hombre decente. Era culto. Era caritativo. Su familia donaba a hospitales, escuelas y programas sociales. No era cruel. Pagaba a sus sirvientes más o menos el salario habitual. Probablemente los trataba con más consideración que muchos empleadores. Y aún así, gastó el equivalente a cientos de millones de dólares en una casa y una colección de arte, mientras que sus empleados vivían en sótanos y ganaban 12 libras al año. Podría haber gastado ese dinero de otra manera. Podría haber usado su riqueza e influencia para desafiar los sistemas que mantenían a los trabajadores sin poder. Podría haber sido radical. Pero no lo era, porque ser radical habría socavado el propósito de Waddesdon, que era demostrar que merecía unirse a la élite, no desmantelar las estructuras que la hacían posible. Esta es la trampa moral de la riqueza extrema. Una vez que la tienes, todos los incentivos apuntan a preservar el sistema, no a transformarlo. Porque la transformación amenaza tu posición. Tu aceptación, por condicional que sea, depende de que cumplas las reglas, no de quebrantarlas.
Fernando quería ser aceptado por personas cuya aceptación se basaba en la explotación. Así que replicó esa explotación. Construyó una casa que exigía que los sirvientes fueran invisibles, porque eso era lo que exigía la aceptación de la élite. Y debemos asumirlo, no para demonizarlo. Fue un producto de su época, moldeado por fuerzas superiores a él. Pero para reconocer que ser víctima no te impide victimizar a otros. Que sufrir discriminación no te compromete automáticamente con la justicia. Que el buen gusto y la filantropía no eliminan la desigualdad estructural. ¿Qué nos aporta ahora Waddesdon? Nos regala belleza. Es real y valiosa. La colección de arte es verdaderamente importante. La arquitectura es impresionante. Los jardines son una obra maestra del paisajismo. Millones de personas han experimentado alegría y asombro allí. Y eso no es poco. Nos abre una ventana a la historia. Una forma de comprender la Edad Dorada, la dinámica social de la Gran Bretaña victoriana y eduardiana, la experiencia de una familia judía que lidió con el antisemitismo en las altas esferas de la sociedad. Es educativo. Importante. Nos ofrece un caso práctico de preservación e interpretación. Waddesdon es un modelo de cómo las casas históricas pueden contar historias complejas y lidiar con sus propias verdades incómodas en lugar de presentar versiones desinfectadas del pasado. Esto es valioso para museos y sitios históricos de todo el mundo. Pero lo más importante, creo, es que nos da un espejo. Al caminar por Waddesdon, no solo ves la historia de Ferdinand. Ves preguntas que siguen vigentes. ¿Cómo construimos vidas que importan? ¿Qué les debemos a quienes, con su trabajo, hacen posible nuestra comodidad? ¿Cómo nos desenvolvemos en sistemas que son hermosos y terribles a la vez? ¿Podemos realmente comprar la pertenencia, o solo se nos da libremente? ¿Qué nos protege y qué nos hace vulnerables? Fernando construyó Waddesdon pensando que estaba creando permanencia. Pero lo más permanente son las preguntas que plantea. La forma en que se niega a darnos respuestas simples sobre la riqueza, el poder, la clase y la pertenencia. En las tardes de invierno, cuando los visitantes se marchan y las luces brillan en los escaparates de Waddesdon, casi se puede imaginar a Ferdinand allí, recorriendo su colección, tocando la porcelana que había recorrido Europa para adquirir, de pie junto a una ventana, contemplando el paisaje que literalmente había remodelado, los árboles que había plantado, el mundo que había creado con su voluntad. ¿Era feliz? ¿Funcionaba? ¿Construir, coleccionar y actuar le dio lo que necesitaba? No podemos saberlo. El registro histórico no nos revela sus pensamientos privados. Conocemos sus decisiones, el castillo, la colección, la vida que construyó, pero no su vida interior. Lo que sí sabemos es esto: lo intentó. Ante el dolor, la discriminación y una sociedad que aceptaba su dinero pero nunca lo aceptaba del todo, intentó construir algo hermoso y duradero. Algo que dijera: estuve aquí, importé, hice algo que vale la pena preservar. Y en ese intento, en ese esfuerzo desesperado, ambicioso y complejo, creó algo que lo sobrevivió. No el simple triunfo que anhelaba, no una prueba de valía o pertenencia, pero algo quizás más valioso, un monumento que nos hace reflexionar, que nos desafía, que se niega a que la historia sea simple. Waddesdon se yergue en su colina, hermoso e inquietante, una jaula dorada construida por un hombre que anhelaba la libertad. Y en su supervivencia, en su transformación de palacio privado a museo público, de monumento a privilegio y a espacio para conversaciones difíciles, ofrece una especie de esperanza. No la esperanza de que la riqueza te salve, no la esperanza de que puedas construir tu camino hacia la pertenencia, sino la esperanza de que las cosas bellas puedan sobrevivir al dolor que las creó, que los legados complejos aún pueden enseñarnos, que los monumentos construidos con un propósito pueden, con el tiempo, servir para otro. El castillo en la colina perdura, no como Fernando lo pretendía, pero quizás como algo mejor, honesto. Volvamos a la pregunta fundamental que impulsó a Ferdinand durante toda su vida adulta. ¿Se puede comprar la pertenencia? La respuesta que nos da Waddesdon es compleja. Sí y no. Parcialmente. Condicionalmente. Nunca del todo. Fernando compró la proximidad al poder. Compró las visitas del príncipe de Gales, invitados aristocráticos, un lugar en ciertas mesas. Compró la capacidad de exhibir su riqueza y cultura de maneras que inspiraban respeto, o al menos atención. Pero no podía comprar la aceptación casual e irreflexiva que les resultaba natural a quienes nacían en la aristocracia británica.
No podía comprar la libertad del antisemitismo. No podía comprar la seguridad de ser considerado británico sin reservas. No podía comprar la pertenencia incondicional. Y esto es lo que hace que su historia sea tan relevante hoy. Sigue siendo cierto. La riqueza todavía compra acceso, influencia y proximidad al poder, pero no compra la aceptación automática. No borra las marcas de diferencia, raza, etnia, religión, origen, que las sociedades utilizan para determinar quién es realmente uno de nosotros. Pensemos en ejemplos contemporáneos. Multimillonarios tecnológicos inmigrantes que han revolucionado industrias y donado miles de millones a organizaciones benéficas, pero que aún enfrentan xenofobia. Familias negras adineradas que pueden permitirse viviendas en cualquier barrio, pero que aún sufren racismo. Personas con nuevos recursos que nunca serán del todo ricos, por muy refinados que sean sus gustos. Los indicadores de diferencia cambian, no es exactamente la misma dinámica que enfrentó Ferdinand, pero el patrón subyacente se repite. La riqueza abre ciertas puertas, pero no las abre automáticamente todas. Y definitivamente no impide que esas puertas se cierren de golpe cuando cambian los vientos políticos. Ferdinand pensó que si construía algo lo suficientemente grandioso, bello y culto, podría lograr una aceptación permanente. El siglo XX enseñó a su familia que no existe la aceptación permanente para los grupos que la sociedad ha decidido marcar como otros. El Holocausto lo dejó brutal y horrorosamente claro. Pero también hay otra lección aquí. La representación de la pertenencia, incluso cuando no logra su objetivo, puede crear algo real. Waddesdon es genuinamente hermoso. La colección es genuinamente importante. La determinación de Ferdinand por demostrar su valía a través de la cultura y la estética, de hecho, aportó algo valioso al mundo. El hecho de que su proyecto subyacente, comprar aceptación, fuera imposible no lo niega. Necesitamos pasar más tiempo con los sirvientes, porque su historia es la otra mitad de Waddesdon, la mitad que Ferdinand nunca quiso que vieran los visitantes, pero la mitad que lo hizo todo posible. 100 personas, en su punto máximo, más, viviendo en la casa, trabajando a diario para mantener la fantasía del lujo sin esfuerzo. Y apenas sabemos sus nombres. Conocemos a algunos. La investigación histórica ha recuperado fragmentos. Mary Ann Beechurch, empleada doméstica. Frederick Tompkins, jardinero. Hombres y mujeres que pasaron años, a veces carreras enteras, en Waddesdon. Que madrugaban, trabajaban hasta tarde, mantenían el fuego encendido, los suelos limpios y la plata pulida. ¿Cómo eran sus vidas? ¿Se enorgullecían de trabajar en un lugar tan prestigioso como Waddesdon? ¿O les molestaba la desigualdad, la invisibilidad, el hecho de que su labor fuera esencial pero no reconocida? ¿Hicieron amistades en la calle que hicieron el trabajo más llevadero? ¿Soñaban con algo más? No lo sabemos. Sus voces están prácticamente ausentes del registro histórico. Porque cuando eres un sirviente, tu trabajo es facilitar la vida de los demás, no registrar la tuya. Pero podemos inferir algunas cosas. Sabemos que el trabajo era duro. Sabemos que las jornadas eran largas. Sabemos que la paga era mínima comparada con la riqueza que los rodeaba. Sabemos que vivían en espacios reducidos, mientras mantenían habitaciones amplias y elegantes para personas que apenas reconocían su existencia. Y sabemos que cuando llegó la guerra, los hombres fueron a luchar. Pasaron de servir mesas a morir en las trincheras. Cambiaron un tipo de servicio, el trabajo doméstico invisible, por otro, el servicio militar, a un país que los valoraba como soldados, pero no como ciudadanos plenos con derechos y dignidad. Algunos regresaron, otros no. La casa siguió funcionando, aunque con menos personal. La fantasía del lujo sin esfuerzo persistió, aunque el esfuerzo que requería mantenerla se volvió más difícil de ocultar. Sus descendientes visitan Waddesdon a veces. Recorren las habitaciones de servicio, contemplan las estrechas camas y los escasos muebles, y dicen, mi bisabuela trabajaba aquí. Mi tatarabuelo era lacayo. La casa que los borró durante su vida se ha convertido en un lugar donde finalmente se reconoce su existencia. ¿Es suficiente? ¿La interpretación actual del National Trust compensa un siglo de invisibilidad? ¿Se puede compensar la explotación histórica con honestidad contemporánea? Estas no son preguntas retóricas. Son tensiones reales que las casas históricas de todo el mundo enfrentan. ¿Cómo contar una historia completa? ¿Cómo honrar tanto la visión de quienes construyeron estos lugares como el trabajo de quienes los hicieron posibles?
¿Cómo evitar reducir a los sirvientes a un punto moral en la historia de alguien más, sin ignorar las dinámicas de poder que moldearon sus vidas? Waddesdon lo intenta. La interpretación es reflexiva, detallada, dispuesta a aceptar la incomodidad. Pero la tensión fundamental persiste. Esta sigue siendo una casa que celebra la visión de un hombre adinerado, con la historia de los sirvientes como subtrama. Porque así fue como se diseñó la casa. La arquitectura misma refleja y refuerza la jerarquía, grandes espacios para los propietarios, espacios ocultos para los trabajadores. Puedes cambiar la interpretación, pero no puedes cambiar el edificio. La desigualdad está literalmente arraigada en las paredes. Creo que Waddesdon nos obliga a preguntarnos lo siguiente. ¿Puede algo construido mediante la explotación seguir siendo bello y valioso? ¿Podemos apreciar el arte y la arquitectura reconociendo el coste humano? ¿O reconocer el coste empaña la belleza? Hay diferentes maneras de responder a esto. Una respuesta: sí, la belleza y la explotación coexisten constantemente. Las cosas más bellas de la historia se construyeron gracias al sufrimiento de alguien. Templos antiguos construidos por esclavos. Catedrales construidas por trabajadores mal pagados. Arte renacentista financiado por banqueros corruptos y papas belicistas. Museos coloniales llenos de tesoros saqueados. Mansiones de la Edad Dorada mantenidas por sirvientes invisibles. Si rechazamos todo lo construido mediante la explotación, rechazamos la mayor parte de los logros culturales de la humanidad. Por lo tanto, debemos encontrar la manera de mantener ambas verdades. Esto es hermoso. Esto requirió sufrimiento. Ambas son reales. Otra respuesta: reconocer el costo no significa que podamos seguir celebrando la belleza acríticamente. El objetivo de la interpretación, de museos y sitios históricos que cuentan historias más completas, no es arruinar el disfrute. Es complicarlo. Hacerte reflexionar sobre cuánto cuesta la belleza, quién la paga y si queremos seguir construyéndola de esa manera. Waddesdon puede ser genuinamente hermoso y aún así evidenciar la desigualdad sistémica. Ferdinand puede ser un hombre de buen gusto y aún así ser cómplice de la explotación. La colección puede tener calidad de museo y aún así representar una riqueza que podría haberse distribuido de otra manera. Todas estas cosas son ciertas simultáneamente. Y quizás el valor de lugares como Waddesdon ahora reside precisamente en que nos hacen comprender esa complejidad. No nos permiten tener historias simples. Ni los ricos son malos ni mira esta casa tan bonita. Nos obligan a pensar en el poder, el trabajo, la belleza y la injusticia, todo a la vez. Eso es incómodo. Debería serlo. Las historias cómodas no nos enseñan mucho. La familia Rothschild encarna una paradoja particular que vale la pena examinar detenidamente. Se encontraban entre las personas más poderosas del mundo y eran vulnerables a la persecución. Ambas cosas eran ciertas. Y esa paradoja nos dice algo importante sobre cómo funciona realmente el poder. En los siglos XIX y principios del XX, los Rothschild ejercieron una influencia extraordinaria. Financiaron gobiernos. Literalmente financiaron guerras. La intervención británica en las guerras napoleónicas se financió en parte con dinero de los Rothschild. Contaban con una red de comunicaciones más rápida que la de la mayoría de los gobiernos. Tenían acceso a reyes, cáiseres y primeros ministros. Y nada de eso los protegió cuando el antisemitismo se volvió genocida. Resulta que el poder financiero es condicional. Funciona cuando las sociedades acuerdan respetar los derechos de propiedad, los contratos y las leyes. Cuando esos acuerdos se rompen, cuando un gobierno decide que la propiedad judía puede ser confiscada, que los ciudadanos judíos pueden ser asesinados, que la existencia judía en sí misma es criminal, entonces el poder financiero se evapora. Los Rothschild que escaparon de la Europa controlada por los nazis lo hicieron no por su riqueza, sino a pesar de ella, porque su riqueza los hacía visibles. Los convertía en blancos de ataque. El dinero que se suponía les brindaría seguridad, en cambio, les pintaba blancos de ataque en la espalda. Esto es lo que Fernando no podía saber cuando construyó Waddesdon. Creía que estaba construyendo una fortaleza. Creía que riqueza, cultura y belleza equivaldrían a seguridad. No podía prever que, 40 años después de su muerte, esos cálculos resultarían catastróficamente erróneos. Pero aquí es donde la historia se complica. Mientras algunos Rothschild fueron perseguidos y asesinados, otros sobrevivieron precisamente porque contaban con conexiones y recursos internacionales. La red global de la familia significaba que quienes huían de Austria o Francia contaban con familiares en Gran Bretaña o Estados Unidos que podían ayudarlos. Su riqueza,
incluso parcialmente confiscada, les proporcionó recursos para escapar y reasentarse que la mayoría de las familias judías no tenían. Así que la riqueza no los protegió de la persecución, pero sí les dio a algunos herramientas de supervivencia de las que otros carecían. La paradoja no se resume en una simple lección. Simplemente, existe. El poder es real y frágil. El privilegio es a la vez protección y objetivo. Y Walt Desdon se alza como un monumento a esa paradoja. Construido para demostrar que los Rothschild merecían ser aceptados en una sociedad fundamentalmente hostil. Sobrevivió a una guerra que tenía como objetivo la destrucción de la familia. Transformado en un museo público que cuenta la historia, incluyendo las partes que Ferdinand quería ocultar. Cada vez que una casa histórica se abre al público, se negocia qué historia cuenta, que se enfatiza, que se minimiza. La perspectiva de quién importa. Durante décadas, casas como Walt Desdon contaron historias centradas en sus propietarios. La visión, el gusto, los logros de las familias adineradas que las construyeron. Los sirvientes podían ser mencionados brevemente, tal vez un rápido recorrido por las cocinas, pero no eran el objetivo. El objetivo era maravillarse con la belleza y la riqueza. Eso está cambiando. No de forma universal, ni con la suficiente rapidez para algunos críticos, pero sí está cambiando. Cada vez hay más sitios históricos que cuentan historias más completas. Incluyen a los sirvientes. Incluyen a los trabajadores que construyeron estos lugares. Incluyen las verdades incómodas sobre el origen del dinero, la esclavitud, la explotación colonial, el capitalismo industrial que destruyó a los trabajadores. Y este cambio es controvertido. Hay quienes lo detestan. Vienen a estas casas buscando belleza y escapismo, imaginando una época más elegante. No quieren oír hablar de explotación ni desigualdad. Se quejan de que ahora todo tiene que ser político, de que los museos están arruinando la experiencia con mensajes de justicia social. Pero aquí está la cuestión. Estos lugares siempre fueron políticos. La riqueza es política. La arquitectura que literalmente contempla el paisaje desde la cima de una colina artificial es política. Mantener a los sirvientes invisibles era político. La división del espacio en grandes habitaciones para los dueños y espacios reducidos para los trabajadores era política. Lo que ha cambiado no es que la política haya entrado en la conversación. Es que ahora estamos dispuestos a reconocer y examinar la política que siempre estuvo presente. Y eso hace que lugares como Walt Desdon sean más valiosos, no menos. Porque se convierten en espacios donde podemos conversar sobre riqueza, poder y pertenencia, temas absolutamente relevantes hoy en día. Cuando visitas Walt Desdon y aprendes sobre los sirvientes, no solo aprendes historia. Reflexiona sobre quien realiza el trabajo invisible hoy en día. Quien hace posible el lujo contemporáneo. Quien limpia los hoteles en los que te alojas. Quien selecciona tu comida. Quien entrega tus paquetes. Las preguntas que plantea Walt Desdon no se limitan al siglo XIX. Al aprender sobre el antisemitismo que enfrentó Ferdinand, no solo aprendes sobre los prejuicios victorianos. Reflexiona sobre cómo los grupos marginados se desenvuelven en sociedades que los necesitan y los resienten a la vez. Sobre cómo la riqueza no te protege automáticamente de la discriminación. Sobre cómo el odio puede permanecer latente durante generaciones y luego estallar a una velocidad aterradora. Estas no son lecciones históricas abstractas. Son patrones que se repiten. Y lugares como Walt Desdon nos ayudan a ver esos patrones. Todo monumento cuesta algo. La pregunta es, ¿quién lo paga? Walt Desdon costó dinero. El dinero de Ferdinand. La herencia de la fortuna Rothschild acumulada durante generaciones en la banca. Costó mano de obra. Los obreros que movieron tierra y piedra, construyeron la casa y la mantuvieron. Costó invisibilidad. Los sirvientes que tuvieron que borrarse para que la fantasía funcionara. Costó energía emocional, la desesperada necesidad de aceptación de Ferdinand, su intento de superar el dolor mediante la adquisición. ¿Y qué compró? Adquirió belleza. Adquirió una colección que los académicos aún estudian. Adquirió un paisaje que alegra a los visitantes. Adquirió, finalmente, un recurso público, un lugar donde personas que de otro modo no habrían podido acceder al arte y la historia pueden experimentarlo. Pero no le compró lo que Ferdinand quería. No le compró una aceptación incondicional. No le compró protección contra la persecución. No le compró sanación para su dolor. No le compró hijos ni una familia que heredara su visión. ¿Valió la pena? Esa es una pregunta que nadie puede responder objetivamente.
El valor depende de tu perspectiva. Si eres un erudito que estudia las artes decorativas francesas del siglo XVIII, Bois d'Esdon es inestimable. Si eres descendiente de un sirviente que ganaba 12 libras al año mientras Fernando gastaba miles en un solo tapiz, tu cálculo podría ser diferente. Ambas perspectivas son válidas. El hecho de que sean incompatibles es parte de lo que hace que esta historia sea importante. La pregunta central de Ferdinand, ¿cómo se compra la pertenencia?, no ha desaparecido. Se ha transformado. Ha cambiado de forma para adaptarse a los contextos contemporáneos. Pero sigue vigente. Hoy en día, no tenemos banqueros judíos construyendo castillos para demostrar que merecen la aceptación de los aristócratas británicos. Pero tenemos otras versiones de la misma dinámica. Tenemos empresarios inmigrantes que crean empresas exitosas, hacen donaciones a universidades, compran equipos deportivos, tratando de asegurar su pertenencia en países que debaten cada vez más si los inmigrantes pueden alguna vez ser verdaderamente ciudadanos plenos. Tenemos familias negras y morenas que alcanzan riqueza y éxito, pero aún enfrentan discriminación, aún tienen que cambiar de código, aún ven a sus hijos tener la charla sobre cómo comportarse cerca de la policía. Tenemos mujeres en industrias dominadas por hombres que tienen que ser el doble de buenas para obtener la mitad del reconocimiento, que manejan cuidadosamente su apariencia y tono para ser tomadas en serio, que saben que su pertenencia siempre está condicionada a un desempeño perfecto. Tenemos personas LGBTQ y que logran visibilidad y derechos legales, pero aún enfrentan violencia, aún tienen que calcular su seguridad antes de tomarse de la mano en público y aún saben que la aceptación se puede revertir. Las dinámicas específicas son diferentes. El patrón subyacente es el mismo. Algunas personas tienen que esforzarse más para integrarse. Tienen que demostrar su valía repetidamente. Tienen que afrontar la realidad de que ningún logro, riqueza o asimilación garantiza la seguridad cuando cambian los vientos políticos. Ferdinand construyó Bois d'Esdon porque lo comprendió visceralmente. Y Bois d'Esdon sobrevive porque la pregunta que plantea, ¿qué se necesita para pertenecer? ¿Y es suficiente alguna vez?, sigue siendo urgente. Hay una razón por la que Ferdinand dedicó su vida a coleccionar objetos, a acumular cosas que perduraran. Los objetos no mueren. Los objetos no te traicionan. Se pueden catalogar, preservar y transmitir. Si no puedes tener hijos, si tu esposa y tu bebé murieron y te dejaron solo, quizás puedas construir un legado diferente. Uno hecho de porcelana, pinturas y muebles que pertenecieron a reinas. Esto es dolor transmutado en adquisición, pérdida transformada en acumulación. No es inusual. La gente siempre ha intentado aferrarse a la permanencia mediante las posesiones. Pero la escala a la que operaba Ferdinand era extraordinaria. No solo coleccionaba, construía un mundo entero diseñado para sobrevivirlo. Y, en cierto modo, funcionó. La colección sobrevivió. Sigue ahí. Todavía se estudia. Todavía se valora. Visiten Bois d'Esdon hoy y podrán ver exactamente los objetos que Ferdinand tocó, dispuestos más o menos como él los dispuso. Es una especie de inmortalidad. Pero esto es lo que no podía controlar, el significado de esa supervivencia. Ferdinand quería que su colección fuera un testimonio de su gusto, su cultura y su valía. Quería que la gente paseara por Bois d'Esdon y pensara, este hombre merecía estar aquí. Esta familia se ganó su lugar. En cambio, caminamos y pensamos en la pérdida, en un hombre que intenta llenar un vacío insatisfecho, en las cosas hermosas acumuladas por alguien que no pudo tener lo que realmente deseaba. Evelina, viva. Una niña, creciendo. Una familia, un futuro. Los objetos permanecen, pero su significado cambió. Se convirtieron en evidencia no de triunfo, sino de anhelo. No de pertenencia lograda, sino de pertenencia intentada. ¿Es eso peor que ser olvidado? Ferdinand evitó el olvido. Bois d'Esdon se asegura de que sea recordado. Pero se le recuerda más por sus heridas que por sus logros. Por lo que no pudo tener más que por lo que construyó. No estoy seguro de que hubiera elegido ese tipo de legado. Pero quizás sea más honesto. Quizás los monumentos siempre terminan contando verdades que sus constructores no pretendían. Seamos sinceros, Bois d'Esdon es, fundamentalmente, un monumento a la desigualdad de clases. No se puede separar la belleza del sistema que la generó. La capacidad de dedicar 15 años a construir un castillo requiere un nivel de riqueza que solo es posible mediante la extracción de trabajadores, de arrendatarios, de sistemas financieros que concentran el capital hacia arriba.
La capacidad de emplear a 100 sirvientes requiere una sociedad estructurada para mantener a algunos poderosos y a otros dependientes. Ferdinand no creó ese sistema. Nació en él. La fortuna de los Rothschild se construyó a lo largo de generaciones, mediante prácticas bancarias legales y aceptadas en su época. Según los estándares del capitalismo del siglo XIX, la familia no era particularmente explotadora. Pagaban sus deudas, respetaban los contratos y, a menudo, trataban a los trabajadores mejor que la competencia. Pero, mejor que la alternativa, no significa justo. Y el hecho de que Fernando no inventara personalmente la desigualdad de clases no significa que no estuviera implicado en ella. Aquí es donde las conversaciones sobre casas históricas se complican. Porque, si somos honestos sobre los sistemas que dieron origen a lugares como Waddesdon, debemos reconocer que aún existen. Los detalles han cambiado. Ya no tenemos ejércitos de sirvientes viviendo en sótanos. Pero aún tenemos sociedades estructuradas para concentrar la riqueza en las altas esferas, para invisibilizar el trabajo de algunas personas y para valorar el capital por encima de los seres humanos. Y muchos de nosotros estamos implicados en esos sistemas, al igual que Ferdinand. Nos beneficiamos de cadenas de suministro que no vemos. Consumimos productos elaborados por personas que ganan salarios de miseria. Disfrutamos de comodidades que son posibles gracias al trabajo duro y subvalorado de otros. La diferencia es la escala. La mayoría de nosotros no construimos castillos. Pero la costumbre de beneficiarse de la mano de obra invisible sin pensar demasiado en el coste, eso no es exclusivo de los aristócratas de la Edad Dorada. Waddesdon lo hace visible. Hace que sea difícil ignorarlo. Y eso es incómodo. Debería ser incómodo. La familia Rothschild aún existe. Aún posee una riqueza considerable, aunque está lejos de la posición dominante que ostentaba en el siglo XIX. Siguen involucrados en la banca, la producción de vino. La rama francesa posee viñedos que producen algunos de los vinos más caros del mundo, y en diversas empresas. Y siguen siendo blanco de teorías conspirativas antisemitas. En la era de Internet, los viejos mitos sobre banqueros judíos que controlan el mundo han proliferado en innumerables variantes. Conspiraciones de QAnon. Afirmaciones de que los Rothschild controlan bancos centrales, inician guerras y manipulan la política global. Las acusaciones específicas cambian, pero el prejuicio subyacente persiste. Esto es importante porque demuestra que el temor central de Ferdinand, que la riqueza no protege del odio, sigue vigente. Los Rothschild contemporáneos pueden contratar seguridad, recurrir a abogados y corregir la desinformación, pero no pueden detener las conspiraciones. Porque estas no se centran en ellos como individuos, sino en patrones antisemitas más profundos que utilizan el término Rothschild como sinónimo de poder judío. En este contexto, Waddesdon adquiere un significado aún mayor. No es solo una casa histórica. Es un monumento familiar que sobrevivió a un siglo y medio de antisemitismo, desde la exclusión social victoriana hasta el genocidio nazi y las conspiraciones contemporáneas en Internet. El hecho de que ahora sea público, que cualquiera puede visitarlo sin importar su religión, etnia o riqueza, se percibe como una silenciosa refutación del odio que enfrentó la familia. Fernando intentó demostrar que los Rothschild merecían aceptación mediante exhibiciones privadas de cultura y buen gusto. El acuerdo con el National Trust crea un tipo de aceptación diferente, no aboga por la inclusión en círculos de élite, sino por abrir las puertas a todos. No es la solución que Fernando imaginó, pero quizás sea mejor. Al final, lo que sobrevive no es lo que esperamos. Ferdinand quería preservar su colección. Sobrevivió. Pero también quería preservar un estilo de vida. El mundo de la Edad Dorada, con sus fiestas en casas de campo, el ocio aristocrático y los privilegios indiscutibles. Eso no sobrevivió. Ese mundo fue destruido en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y aniquilado por la Segunda Guerra Mundial y las transformaciones sociales que le siguieron. Quería ser aceptado por la élite británica en sus propios términos. Eso nunca sucedió del todo. Pero Waddesdon finalmente fue aceptado por el público británico en otros términos, como patrimonio cultural, como historia compartida, como un lugar que merecía ser preservado colectivamente. Quería ser recordado como un hombre de buen gusto y cultura. Lo es, pero también como un hombre moldeado por el dolor, la discriminación y un anhelo inconmensurable. Su recuerdo es más completo, más humano que el legado que intentó construir. ¿Y los sirvientes que intentó mantener invisibles? Por fin se están haciendo visibles.
Se están investigando sus nombres, documentando sus vidas, reconociendo su labor. Es un proceso lento e incompleto, pero está sucediendo. La historia se está corrigiendo, una historia a la vez. Esta no es la narrativa que nadie planeó. Ni Ferdinand, ni sus herederos, ni el National Trust cuando se hicieron cargo de la propiedad. Pero es la narrativa que necesitamos, una que reconozca la complejidad, que rechace las respuestas simples, que analice honestamente la belleza y el costo simultáneamente. Hoy, Waddesdon es un monumento que se debate consigo mismo. La arquitectura dice, mira mi grandeza. La interpretación dice, piensa en quién pagó por esto. La colección dice, admira esta belleza. El contexto histórico dice, comprende este dolor. Es una conversación, no una afirmación. Una pregunta, no una respuesta. Y quizá eso es lo que hacen los mejores monumentos. No nos brindan certezas cómodas, sino que nos plantean preguntas difíciles. No nos permiten escapar de la historia, sino que nos obligan a afrontarla. Deténgase al pie del camino de Waddesdon y mire hacia arriba. El castillo se alza contra el cielo tal como Fernando lo diseñó, imponente, elegante, imposible de ignorar. Los árboles que plantó enmarcan la vista. El paisaje se adapta a su visión. Desde este ángulo, es fácil ver lo que él quería que vieras, logro, belleza, permanencia. Pero ahora sabes lo que no pudo controlar. Sabes que Evelina murió mientras él no podía salvarla. Sabes que el príncipe de Gales aceptó su hospitalidad mientras toleraba bromas antisemitas en otros lugares. Sabes que los 100 sirvientes permanecieron invisibles en el sótano. Sabes que los parientes fueron asesinados en el Holocausto, que la familia se dispersó entre las líneas enemigas durante las guerras mundiales, que la aceptación se compra con riqueza. Sabes que el castillo también es una fortaleza, y las fortalezas admiten aquello contra lo que intentan protegerse. Si hay una lección en la historia de Ferdinand, y no estoy seguro de que historias como esta tengan lecciones claras, pero si la hay, es esta: no se puede comprar el acceso a la pertenencia incondicional. Se puede comprar proximidad. Se puede comprar acceso. Se puede comprar la apariencia de aceptación. Pero la pertenencia real, aquella en la que te valoran por quien eres, no por lo que puedes ofrecer, donde tu seguridad no depende de tu utilidad, debe darse libremente. Y las sociedades que te obligan a comprar pertenencia, que te obligan a demostrar tu valía constantemente, que condicionan tu presencia a tu rendimiento, esas sociedades están rotas. El fracaso no es tuyo por no demostrar lo suficiente. El fracaso es suyo por exigir pruebas desde el principio. Fernando no debería haber necesitado construir Waddesdon para merecer respeto. Los Rothschild no deberían haber necesitado ser indispensables para los reyes para estar a salvo de la persecución. Las familias judías no deberían haber tenido que ser más ricas, más cultas ni más logradas que sus vecinos cristianos para ser tratadas como iguales. La tragedia no es que la estrategia de Fernando fracasara, es que necesitaba una estrategia. Y eso sigue siendo cierto hoy. Siempre que alguien tiene que cambiar de código para ser tomado en serio. Siempre que alguien tiene que ser el doble de bueno para obtener la mitad del reconocimiento. Siempre que la seguridad de alguien depende de no ser una amenaza, ser útil, ser excepcional. El problema es la exigencia de demostrar constantemente que mereces dignidad básica, no el hecho de no demostrarla con la suficiente eficacia. Waddesdon es un monumento a esa exigencia, al trabajo agotador e imposible de intentar ganar lo que debería darse libremente. Pero aún tenemos que lidiar con la belleza, porque Waddesdon es realmente hermoso. La colección es realmente importante. El paisaje es realmente conmovedor. Y la belleza importa. El arte importa. La preservación del patrimonio cultural importa. Entonces, ¿qué hacemos con la belleza creada mediante sistemas que consideramos moralmente problemáticos? ¿Con el arte coleccionado por personas cuya riqueza dependía de la explotación? ¿Con monumentos que son a la vez un logro y una prueba de la injusticia? Hacemos lo que Waddesdon intenta hacer ahora. Lo contemplamos todo. No borramos la belleza ni fingimos que no existe. No nos negamos a apreciar el arte y la visión genuinos. Pero tampoco ignoramos el costo ni fingimos que no importa. Sostenemos ambas verdades. Esto es hermoso. Esto requirió sufrimiento. Ambas son reales. Y creamos belleza para el futuro que no requiera trabajo invisible, que no dependa de una desigualdad masiva, que no genere un coste humano. ¿Cómo construimos cosas que vale la pena preservar sin construirlas a costa de otros? Son preguntas difíciles.
Preguntas que aún estamos descifrando. Pero lugares como Waddesdon nos las hacen, lo cual es valioso incluso cuando las respuestas son esquivas. Sigo volviendo a Evelina, a la joven que murió a los 18 años, cuya muerte impulsó a su esposo a una búsqueda de décadas para construir algo que no pudiera morir. Apenas aparece en las historias oficiales. Una nota al pie. Una tragedia que explica la trayectoria de Ferdinand, pero no es la historia en sí. Murió antes de que existiera Waddesdon. Nunca vio lo que su muerte provocó. Y, sin embargo, ella está en todas partes en esa casa. Cada habitación que Ferdinand llenó de objetos fue una habitación que llenó porque ella no estaba. Cada fiesta que él organizó fue una fiesta a la que ella no asistió. Cada cosa hermosa que coleccionó fue, de alguna manera, un sustituto de la vida que no pudieron tener juntos. Waddesdon es un monumento a su ausencia. No sé si es trágico, hermoso o ambas cosas. No sé si Ferdinand encontró paz en su coleccionismo, o si la casa fue solo una forma elaborada de evitar la pérdida. No sé si Evelina, de haber sabido lo que se construiría tras su muerte, la habría querido. Lo que sí sé es esto: el duelo lleva a la gente a hacer cosas extraordinarias. A veces, cosas destructivas. A veces, cosas creativas. A veces, ambas a la vez. Ferdinand canalizó su dolor construyendo, coleccionando, creando algo que perdurara más que el amor. Y ese impulso, hacer algo permanente ante la pérdida, es profundamente humano. Por eso escribimos memorias, plantamos jardines conmemorativos y nombramos edificios con los nombres de los muertos. Waddesdon es, en definitiva, una lápida. Una lápida elaborada y costosa de 300 habitaciones para una mujer y un bebé que murieron en 1866, y para el sueño de pertenencia de un hombre que se fue apagando lentamente con el paso de las décadas. Pero las lápidas cumplen una función. Conmemoran la pérdida. Dicen, esta persona importaba. Este dolor fue real. Y Waddesdon lo hace. Como todo lo demás, celebra la riqueza, exhibe arte, lucha contra el antisemitismo, reconoce a los sirvientes, sirve como museo, sitio histórico y recurso público. Todos esos significados coexisten. El dolor y la grandeza, la belleza y la explotación, el logro y la pérdida. Pasee por Waddesdon ahora. Contemple la porcelana de Sèvres, las pinturas de Gainsborough y los muebles que pertenecieron a María Antonieta. Admire la artesanía, el buen gusto y el auténtico valor cultural de lo que Fernando conservó. Luego, recorre las habitaciones de los sirvientes. Observa las camas estrechas, las escaleras empinadas y las campanas que los llamaban al servicio. Piensa en las 100 personas que hicieron posible esta fantasía. Lea sobre el antisemitismo que enfrentó la familia, las caricaturas y las conspiraciones, los familiares asesinados en campos de concentración, como la riqueza no los protegió cuando el odio se volvió genocida. Y luego salgan, párense en la terraza y contemplen el paisaje que creó Ferdinand, los árboles que plantó, las vistas que diseñó, un mundo que creó con determinación, dolor y riquezas imposibles. Todo está ahí. Todas las contradicciones, todos los significados. El castillo que Fernando construyó para demostrar su pertenencia es ahora un espacio público de todos. El monumento privado se convirtió en patrimonio compartido. La fortaleza abrió sus puertas. ¿Consiguió Fernando lo que quería? No, en realidad no. Pero lo que sobrevive es más interesante que su visión original. Más honesto. Más útil. Waddesdon perdura no como prueba de la valía de los Rothschild. No necesitamos edificios para demostrar la valía de nadie. Perdura como evidencia de lo que la gente hace cuando se le dice que no pertenece. Las cosas hermosas, terribles y complejas que construimos cuando intentamos sobrevivir en sociedades que no nos aceptan del todo. Y esa historia humana, confusa y sin resolver, merece la pena preservarla. Merece la pena contarla. Merece la pena luchar con ella. El castillo aún se alza sobre la colina. Las preguntas que plantea siguen siendo urgentes. La belleza y el dolor siguen entrelazados, inseparables. Esa es la herencia que nos deja Waddesdon. No respuestas. No preguntas. No consuelo. No desafíos. No un pasado simple. Un pasado complejo que se parece incómodamente a nuestro presente. Y quizás, al observar honestamente lo que Fernando construyó, tanto su grandeza como su coste, tanto sus logros como sus limitaciones, podamos pensar con más claridad sobre lo que estamos construyendo ahora, lo que estamos dispuestos a pagar.
lo que pedimos a otros que paguen. Y si los monumentos que estamos creando perdurarán no solo como objetos hermosos, sino como un reconocimiento honesto de lo que costó construirlos. El castillo en la colina sigue en pie, haciendo preguntas, esperando nuestra respuesta.